Hola, les doy la bienvenida a este curso de Administración de Contratos. Hoy continuaremos con el módulo 2, en el cual veremos lo concerniente al marco legal normativo, los tipos de contratos, con el detalle de estos, y en especial las instancias de negociación y reclamo. Partiremos con el marco legal normativo, después haremos una pausa para seguir con los tipos de contrato, luego una segunda pausa para finalizar con negociación y reclamo. Digamos que en la administración de contratos existen ciertos derechos y obligaciones implícitas o naturales, ¿cierto? Que sin estar expresamente señalados, digamos, en el contrato, se entiende que forman parte integrante del mismo. Y además existen normas legales aplicables, sea porque el contrato se refiere a ellas o porque se encuentra dentro de su ámbito de aplicación. Por ejemplo, parte del marco legal aplicable está en el Código Civil. También está el reglamento de seguridad minera cuando hay contratos que tienen que ver con faenas mineras. Está el Código del Trabajo y muchas otras disposiciones legales que se refieren a la responsabilidad, por ejemplo, subsidiaria o solidaria de la empresa mandante. Está la ley 16744, lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, ¿cierto? Están las normas chilenas para efectos de ciertos tipos de trabajo. Está la regulación de los seguros para cubrir los riesgos implícitos en los contratos, etcétera. Bueno, el administrador de contratos debe tener presente que todo contrato civil está subordinado a la ley y cualquier obligación o responsabilidad que exista en virtud y por mandato de la ley estará siempre por sobre, digamos, el contrato. En consecuencia, el administrador de contratos debe tener a lo menos un conocimiento general del marco legal y normativo involucrado, y en caso de duda debe consultar con los especialistas disponibles para cada materia. Es importante en pro de una buena comunicación entre la empresa que da el servicio y la empresa mandante, que ésta le dé a conocer sus normas que atañen al contrato y sus regulaciones respecto a temas como, por ejemplo, la sustentabilidad, seguridad, medio ambiente, e incluso, en algunos casos, hasta su relación con la comunidad. Los contratos constan usualmente de algunos documentos, como son, bueno, el contrato mismo, ¿cierto? Y sus documentos anexos. También hay bases administrativas, algunas que son generales y otras que son especiales, ¿cierto? Están las bases técnicas para efecto de lo que se manda, digamos, dentro del contrato. Están las bases de medida y pago, ¿ya? Hay consultas, respuestas y aclaraciones emitidas durante la licitación, ¿ya? Todo esto documentado. Aclaraciones de la oferta. Está la oferta técnica y está la oferta económica. E incluso, bueno, las exclusiones o condiciones comerciales especialmente señaladas en la oferta y que hayan sido aceptadas por la empresa mandante durante la adjudicación del contrato. ¿Cómo definir un contrato? Veamos una definición, por ejemplo, que aparece en las bases administrativas generales en un contrato de construcción, ingeniería y servicio que dice más o menos lo siguiente. Dice, abro comillas, voy a leer, digamos. Abro comillas, dice, documento que establece el acuerdo de voluntades entre el mandante y el contratista. Acuerdo de voluntades, no nos olvidemos de eso. Para que este último ejecute una obra material, trabajo o servicio por encargo del primero. Este acuerdo se perfecciona y formaliza por escrito, con la identificación de las partes, la especificación del encargo y su aceptación, el pago, el plazo de ejecución y todas las demás condiciones acordadas entre las partes. Mediante el contrato se expresan los derechos y obligaciones de las partes contratantes y su contenido prevalecerá sobre lo expresado en cualquier otro documento. Cierro comillas. En consecuencia, el contrato, como decíamos en un comienzo, ¿cierto?, es un acuerdo de voluntades entre dos partes, la empresa mandante y la empresa contratista. Ahora, con respecto a la validez del contrato, ¿qué podemos decir? Bueno, el contrato no existe solo desde el momento en que la parte lo firma. Hay toda una parte previa. Está el contrato
Hay contratos, digamos, desde que el aceptante comunica por escrito al oferente que acepta su oferta, ¿ya? Lo que ocurre, por supuesto, después de la adjudicación, y hay además una carta de inicio del contrato. Los contratos son en general consensuales, vale decir, se entienden existentes y vigentes desde el momento en que las partes se ponen de acuerdo. Frente a un reclamo, juicio o arbitraje, el contrato firmado es una prueba contundente de que existe una obligación o un derecho, obligación o un derecho, ¿cierto?, que podría costar a la parte afectada significativo costo y tiempo, además. Por esta razón, los servicios deben iniciarse con el contrato ya firmado, excepto en un caso de una urgencia que justifica asumir el riesgo ya señalado. ¿Qué funciones cumple el Código Civil como ente regulador? Ya que hablábamos del cuerpo civil, ¿cierto? Bueno, el Código Civil es el cuerpo legal principal que regula las relaciones entre los particulares en todo el país. En particular, hay un artículo, el 1438, que define al contrato como, cremilla, un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. El mismo código señala que en cualquier contrato sus elementos pueden ser de tres categorías, pueden ser esenciales, pueden ser naturales y accidentales. ¿Qué significa esto? Esenciales, ¿qué es lo que es? Bueno, aquellos que si no están en el contrato, este último no produce efecto alguno o degenera en uno diferente, por ejemplo, pago del precio o la ejecución del trabajo. Naturales, ¿qué significa eso? No obstante no ser esencial en el contrato, se entienden incorporados en él sin necesidad de una cláusula especial. Por ejemplo, la obligación de responder por los actos negligentes o dolosos, digamos, cometidos. O bien, efectuar en forma oportuna el pago al contratista por su servicio de trabajo. O sea, esto puede que no hablamos que son esenciales, ¿cierto? No están incorporados, digamos, en el cuerpo, en el manual del contrato, no están documentados, pero se subentiende, digamos, ¿cierto?, que existen, digamos. Bueno, y hablamos de accidentales, aquellos que requieren estar expresamente establecidos en el contrato. ¿Para qué? Bueno, para exigir su cumplimiento. Por ejemplo, está el caso de las garantías, el caso de las retenciones o convenciones acerca de la forma de pago, por ejemplo. ¿Cuáles son las partes básicas de un contrato? Básicamente, podríamos decir que son cinco. Está el consentimiento, está el objeto, digamos, del contrato, está el precio, obviamente, hay disposiciones internas y también, podríamos decir, quinto, responsabilidad ya sea civil y penal o civil o penal. En cuanto al consentimiento, en el contrato, el acuerdo de voluntades necesaria para dar nacimiento a este. Tan simple como eso. Bueno, el objeto directo del contrato es la creación o la modificación de derechos y obligaciones. El objeto indirecto está representado por la cosa, digamos, por qué nace, digamos, el contrato. Lo anterior, atendiendo a lo que indica el Código Civil, en su artículo 1460, que dice que en todo contrato el objeto debe cumplir a lo menos con las siguientes propiedades. Mire, lo especifica el Código Civil. Ya. Primero, bueno, debe ser determinado o determinable. Segundo, ser posible, tanto de hecho como en derecho. Y tercero, ser lícito, entendiendo por ello aquel que se ajusta a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Con respecto al precio para los contratos es un elemento esencial. Por precio entenderemos la cantidad de dinero que el contratista recibe a cambio de la prestación del servicio. Y cuatro, disposiciones internas del mandante. Bueno, la existencia de las disposiciones internas del mandante en materia de una cláusula accidental, por lo tanto, requiere estar expresamente establecida en el contrato. Y con respecto a la responsabilidad civil y o penal, digamos que el contrato es ley para las partes. Si alguna de las partes no cumple con alguna obligación que le impone el contrato, el acreedor tiene la opción de exigir el cumplimiento forzado de esta obligación, o bien dar por terminado el contrato por incumplimiento de la otra parte.
En ambos casos, con el derecho a demandar la indemnización de todos los perjuicios que le causa el incumplimiento. En derecho, esto es lo que se llama una responsabilidad civil. Se refiere a la obligación de reparar a la parte afectada con un pago que aminore los perjuicios directos causados. Puede ser de tres tipos. Bueno, de partida afecta tanto a las personas naturales como jurídicas. ¿Ya? Puede ser, decíamos, de tres tipos. Puede ser subsidiaria, puede ser solidaria y puede ser indivisible. ¿Qué significa subsidiaria? Que aplica solo si no responde el deudor principal. Y solidaria aplica al deudor principal o al solidario, y esto, digamos, al final es el acreedor, digamos, el que, digamos, dice si le paga, ¿cierto? La empresa, digamos, que lo contrató, o le paga a la empresa principal, la empresa mandante. Indivisible significa que cada deudor solidario responde por el todo, así de simple. Por otro lado está la responsabilidad penal, decíamos, ¿cierto? Que se refiere a la reparación a la sociedad con la privación de libertad, por ejemplo, y otras medidas punitivas por delitos cometidos, ¿cierto? Y aplica solo en este caso, a personas naturales. ¿Cómo interpretamos un contrato? La interpretación de los contratos no es totalmente libre. No se puede interpretar solo lo que a uno le conviene. Pues existen normas legales. Debe estarse a ella más que a lo literal del contrato. Por generales que sean los términos, solo se aplican a la materia sobre lo que se ha contratado. En el sentido en que una cláusula produce efecto, se prefiere al sentido que no produce efecto alguno. Ahora, es muy importante decir aquí, ¿cierto?, que estas normas, ¿ya? Y otras más que ustedes lo van a ver, digamos, en los apuntes, las partes no tienen opción de elegir si aplican o no. Su aplicación es obligatoria, ¿ya? Así que ahí les recomiendo que vean los detalles, digamos, el punteo que yo he puesto ahí, ¿ya? Y si tienen alguna duda, bueno, se van a poner conmigo en comunicación, ya sea a través del WhatsApp, correo electrónico, incluso pueden llamarme por teléfono. El administrador de contratos debe abstenerse de intervenir o interferir en la relación del contratista con su personal y la de los subcontratistas, pues su intervención contamina y diluye las responsabilidades que el contrato impone al contratista. A todo esto, ustedes saben que hay una ley, ¿cierto? La 120.123, que tiene que ver precisamente con todo esto que está relacionado, ¿cierto?, a través de contratos, digamos, ya sea con contratistas, ya sea con subcontratistas, digamos, ¿ya? Y se llama así precisamente en régimen de subcontratación. Para el mandante, el contrato es un medio que le permite alcanzar objetivos que apoyan a la parte central de su negocio, por lo que su interés será obtener lo máximo pagando lo mínimo. Sí, es obvio, digamos, es una manera, ¿cierto?, de maximizar, digamos, su parte, digamos, financiera, ¿ya? Reducción de costos es importante siempre en cualquier actividad. En cambio, para el contratista es al revés. Para el contratista, el contrato es parte central también de su negocio, pero su interés será entregar lo mínimo y cobrar lo máximo. El contrato del marco regulatorio para contener esta divergencia de intereses. Por eso que el contrato, digamos, no solamente se ponen de acuerdo, sino que además está documentado, es decir, está escrito, y además de estar escrito, está firmado por ambas partes. El contrato debe ser beneficioso y equilibrado, obviamente, para ambas partes, no solo para una de ellas. Esto es especialmente importante para evitar, ¿cierto?, o tener que administrar futuros reclamos generados por un desequilibrio en la relación contractual. Bueno, las empresas mandantes a veces pueden tener ciertas normas impositivas, ¿ya? En general, todas las empresas tienen una política de protección de sus recursos, no solo la empresa mandante, la empresa eh, eh, contratista, digamos, también tiene su política, digamos, ¿cierto? Ahora, lo que está claro es que la empresa mandante siempre exige que la política de protección de los recursos de la empresa, digamos, contratista, también respete lo que dice la política de la empresa mandante, ¿ya? Ahora,
¿Por qué? Porque se trata de proteger los bienes de cada empresa en las horas y servicios, bueno, durante el tiempo que se ejecute, digamos, el contrato. Además, normalmente en estas políticas de protección del recurso también está a veces implícito el tema, digamos, de la sustentabilidad, el tema del medio ambiente, por ejemplo. ¿Ya? Que además, ustedes saben, esto también está establecido en la legislación vigente, digamos, y que es aplicable a cualquier actividad en nuestro país. ¿Ya? Ahora, hablábamos un poco de la ley 20.123 eh, sobre el régimen de subcontratación. Ahí aparecen dos temas que delante yo los dije así como al pasar, pero quiero ser un poco más específico, que es la diferencia entre lo que es la responsabilidad solidaria y lo que es la responsabilidad subsidiaria. En el caso de la responsabilidad solidaria, consiste en que el trabajador a quien se le adeudan obligaciones, ya sean laborales, ya sean previsionales, por parte del contratista o subcontratista, puede demandar a uno cualquiera de los dos deudores, en este caso al contratista o a la empresa mandante, por el total de la deuda, sin importar su cuota de responsabilidad en el incumplimiento. En el caso de la responsabilidad subsidiaria, de aquella en que solo se hace exigible a la empresa mandante, si no es posible hacer efectiva la responsabilidad del deudor principal, ¿ya? En este caso, digamos, el contratista. De lo anterior se desprende, y por eso que yo quería aquí detenerme un poquito más, de lo anterior se desprende que es deber del administrador de contratos velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista o subcontratista para con sus trabajadores y tomar las medidas necesarias para que en caso de hacerse efectiva, la empresa mandante se vea afectada solamente por la responsabilidad subsidiaria y no solidaria. Eso es un poco, digamos, lo que quería detenerme un poquito más. ¿Quiénes se involucran en esta relación? Bueno, la empresa mandante, la empresa contratista y los trabajadores. ¿Qué requiere esta relación? Existencia de un contrato de trabajo, relación contractual y los servicios, digamos, que se prestan en obra, ¿cierto?, de la empresa contratista a la empresa, digamos, mandante. ¿Qué servicios están excluidos en un régimen de subcontratación? Bueno, los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica. Ahora, los servicios que se limitan solo a la intermediación de trabajadores a una faena, en cuyo caso se entiende que la empresa mandante es la dueña de la obra, empresa o faena, ¿ya? Eso está obviamente excluido. Para efectos de prever que la empresa mandante puede verse expuesta a responder en forma solidaria, esta, digamos, se pone a recaudo, ¿cierto?, ejerciendo el derecho a ser informada acerca del incumplimiento por parte del contratista y además puede retener del pago de sumas que corresponde al contratista en caso de incumplimiento, eh, bueno, todas aquellas cosas que tengan que ver con las obligaciones laborales y previsionales. Lo anterior es de suma relevancia para la empresa mandante, ya que de no realizar estas acciones, bueno, se ve expuesta, ¿cierto?, a tener que ella solucionar, hacerse responsable, digamos, del pago que le corresponde en realidad a la empresa contratista. Para que el mandante responda solo en forma subsidiaria, requiere ejercer esos ambos derechos que le decía yo. El derecho a ser informado acerca del incumplimiento por parte del contratista y retener del pago de la suma, ¿cierto?, que corresponde a las obligaciones que tiene el contratista para con sus trabajadores. También existe, digamos, dentro de este quehacer, digamos, y que se agrega, digamos, en la ley de ¿cuánto se llama?, de subcontratación, la empresa de servicios transitorios, que no es lo mismo que una empresa contratista, digamos, tiene ciertas particularidades. La empresa de servicios transitorios es toda persona jurídica inscrita en el registro respectivo que lleva la Dirección del Trabajo, que tenga por objeto social
exclusivo poner a disposición de terceros, denominado para estos efectos empresa usuaria, a trabajadores para cumplir en estas últimas tareas de carácter transitorio u ocasional. O sea, yo contrato gente y esa gente la pongo al servicio de una empresa, digamos, mandante, la cual va a ejercer su derecho a dirigir a esa gente. ¿Ya? Esa es la diferencia que hay entre, digamos, entre la relación empresa mandante y trabajadores de la empresa contratista, en la cual la empresa mandante no puede interferir, ¿cierto?, en la dirección de los trabajadores de la empresa contratista. Pero sí la empresa de servicios transitorios puede, como quien dice, facilitar personal propio, digamos, a una empresa, digamos, mandante. Esas son las empresas de servicios, digamos, transitorios y que están regulados por la Dirección del Trabajo. De hecho, la Dirección del Trabajo, la empresa, digamos, de servicios transitorios deben registrarse en la Dirección del Trabajo. Hay una garantía permanente a cumplir, ¿cierto? A nombre de la Dirección del Trabajo, que no es menor, de 250 unidades de fomento, ¿ya? Por cada trabajador, digamos, ¿ya? Y hay ciertas particularidades también. Cuando estamos hablando de 100 trabajadores, ¿ya? Una unidad de fomento, perdón, por cada trabajador adicional por sobre 100. O sea, por 100 tenemos 250 unidades de fomento, pero por cada trabajador que sobre 100, 0,7 unidades de fomento. Ahora, cuando ya pasamos los 150 trabajadores, ¿cierto? Ya tenemos 0,3 unidades de fomento, eh, eh, y sobre 200, digamos, ¿cierto? 0,7 decíamos por cada 150 y 0,3 por cada 200. Bueno, ¿qué elementos intervienen en esta relación? Bueno, obviamente la empresa usuaria, que es la empresa, podríamos decir, mandante, el trabajador del servicio transitorio, ¿cierto? Y el contrato, digamos, mediante el cual se pone a disposición, digamos, de la empresa el trabajador. ¿Qué se requiere para que se pueda proceder de esta forma, de este tipo de contrato? Bueno, que la usuaria contrate con una empresa de servicios transitorios mediante un contrato que vincule a ambas empresas. Hay todo un punteo que lo pueden ver, digamos, en los apuntes que estoy poniendo a disposición de ustedes. Es un punteo, digamos, que cualquier duda, como les decía yo, me pueden comunicar más adelante. ¿En qué caso no se puede contratar bajo esta modalidad? Bueno, para realizar tareas en las cuales se tenga la facultad de representar a la usuaria, tales como los gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, para reemplazar a los trabajadores que han declarado la huelga, por ejemplo, la huelga legal. Tampoco, digamos, es permitido esto, ¿ya? Para ceder trabajadores a otra empresa de servicio transitorio, tampoco. Acuérdense que las empresas que ofrecen este servicio, ¿cierto? Que son empresas, ¿cierto? Eh, están registras, ¿cierto? Están registradas en la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la duración de un contrato de puesta a disposición, digamos, que pueden hacer estas empresas? ¿Eh? ¿Ya? En caso de trabajadores contratados por ausencia del trabajador, la duración puede ser por todo el tiempo de ausencia del trabajador reemplazado. Eh, Muchas veces, por ejemplo, hay el caso típico, ¿cierto? Que se da mucho de los casos de pre y postnatal, ¿cierto? Personas que tienen que tomar una licencia, digamos, de acuerdo a la ley. Durante ese tiempo se puede usar un trabajador de una de estas empresas, puede prestar, ¿cierto? Un trabajador para que asuma, digamos, y está bien acotado el tiempo, desde tal fecha hasta tal fecha, ¿ya? Lo que dura la licencia. Terminada, digamos, esa duración, se cancela ese contrato y obviamente sigue haciendo la persona que está con licencia, sigue haciendo su trabajo normal. Es un caso típico, digamos, ¿ya? Ahora, un contrato de trabajo de servicio transitorio, digamos, es una convención en virtud de la cual un trabajador y una empresa de servicios transitorios se obligan recíprocamente a aquel a ejecutar labores específicas para una usuaria de dicha empresa y ésta pagar la remuneración determinada por el tiempo de servicio.
Ahora, el administrador de contrato, y yo creo que con esto vamos a estar terminando esta primera parte que les decía yo en un principio, el administrador de contrato debiese verificar al momento de requerir o contratar a una empresa de este tipo que el servicio a contratar sea de aquellos que la ley faculta a realizar bajo esta modalidad y en consecuencia que no sea de aquellos prohibidos por la ley. ¿Ya? Esto lo dejé expresamente, digamos, en esta parte, digamos, del módulo, ¿ya? Porque me parece que esto es sumamente importante para ustedes. Que exista un contrato de puesta a disposición debidamente firmado por el mandante como empresa de servicios transitorios, previo a comenzar a desarrollarse los servicios o el encargo. Que el contrato de puesta a disposición tenga una duración conforme a los plazos ya señalados precedentemente. Y que los trabajadores que prestan servicios para el mandante bajo esta modalidad tengan debidamente suscritos sus contratos de trabajo con la empresa de servicios transitorios. Un tema, digamos, no menor. Además, se debe hacer entrega a cada uno de los trabajadores de una copia del reglamento de orden, higiene y seguridad de la empresa mandante. Acuérdense de que la empresa mandante es la que los va a dirigir. Por lo tanto, ellos deben recibir el reglamento de orden, higiene y seguridad de la empresa mandante como si fuera su propia empresa. ¿Ya? Y por último, que la empresa contratada se encuentre debidamente inscrita en el registro en la dirección del trabajo. ¿Ya? Y obviamente que esa inscripción esté, digamos, vigente. Ok, nos vemos en la segunda parte de este módulo.